es el caso Cartier, que vendió a precio de tianguis, aunque parezca broma, los famosos aretes Clash, cuyo precio es de 237,000 pesos y lo anunciaron en su página en solo 237 pesos, es decir, 200,000 pesos se los volaron al escribir el precio. Y Rogelio, que es un joven mexicano de Tamaulipas, vio la mega oferta y obviamente compró dos juegos para regalarlos a su familia en diciembre. ¿Y qué fue lo que pasó? Él los compra y da todo un seguimiento, incluso grabó todo, vi que fue grabando paso a paso. Cualquiera diría, ya lo tenía pensado, pero no necesariamente, porque yo, por ejemplo, tiendo a por lo menos hacer screenshot, a guardar los elementos cuando hago una compra en línea, porque después nos piden evidencias de que hicimos la compra, etcétera, y nunca, no necesariamente con la intención de timar, sino más bien de contar con elementos de prueba para la operación que hicimos. Entonces él grabó un video de cómo iba haciendo su compra y también lo que estaba pasando, y estaba haciendo el tracking en la plataforma de tal manera que se veía, bueno, ya se hizo el pago, muy bien, el pago ya fue aceptado, muy bien, su pedido se está preparando para el envío. Y resulta que pues ahí se queda atorado cuando él está esperando que le dé el siguiente paso, ya no se lo dan, no le llega el producto que compró tan barato, y bueno, pues lo buscan de la compañía y le dicen que le regalan una botella de champán y que le mandan un guardapasaporte con un valor de 7,000 pesos. Él no acepta y termina dice, no, yo no quiero que me den eso, yo compré porque ustedes tenían en oferta unos aretes y yo los compré para mi familia y yo quiero que me los entreguen. Hay aquí dos cosas interesantes. Él pudo haber comprado 10 pares, ¿no? Por ejemplo. Aunque eso hubiera lanzado una alarma, pero compró 2, los que él quería para su familia, para su mamá y creo que no sé si su novia o su pareja, eso no lo sé bien. Entonces, pues se lo lleva todo esto a la Profeco, que es la Procuraduría de Protección al Consumidor, y el pleito está ahí, está en juego. Así que, ¿qué podemos reflexionar acerca de esto? ¿Qué aristas le ves, Felipe? Entonces, lo que estaba diciendo es que, en base a lo que conversamos hoy día en la tarde, es bien interesante este caso porque esto principalmente es un tema ético, ¿ya? Y uno traslada, dependiendo de la moral que quiera utilizar, o sea, el espacio de valores, de conjunto de principios, de aquello que puede generar una armonía en un conjunto de personas, ese espacio moral, y yo actuaré dentro de ese espacio moral, y entonces aparece, es que Cartier es una gran empresa, ¿ok? Punto uno. Cartier, a lo mejor esos diamantes son con sangre, leí los comentarios. Sí. Cartier tiene que pagar por el error, ¿ok? Pero también porque es Cartier. Entonces, pensémoslo en el señor que tiene una mueblería, que podría haber estado vendiendo una cama de 2 plazas y se equivoca en el precio. Pero es el señor Don Luis que tiene una mueblería en el pueblo del lugar donde yo vivo. El espacio moral cambia, porque a lo mejor yo diría, pucha, la verdad es que don Manuel se equivocó y yo a él le provoco un gran daño si yo exijo mi supuesto derecho como consumidor, ¿ok? Ajá. Y entonces pareciera ser que el derecho del consumidor tiene que ver con hacer válido el error del otro, ¿ok? Y aquí es donde yo digo, bueno, cuando es Cartier, parece que vale. Pero si es la mueblería del señor Juan, que conozco incluso, pero que ahora se le ocurrió tener tienda online y se equivocó, a lo mejor su hijo o él mismo tratando de poner los precios se equivocó, pero ya es don Manuel o es don Juan, o en fin. Y entonces uno dice, no, pucha, le estoy haciendo un daño a don Juan, porque de verdad es un daño. Y aquí es donde está el tema ético, en dónde me muevo. Entonces si es Cartier, está bien. Si es don Juan, me siento incómodo, siento que estoy perjudicando realmente a este señor que se equivocó en el precio. Entonces, aquí el dilema es, ¿qué es lo que vamos a ver? Porque si Cartier es objeto de exigencia de derecho y como es una gran empresa, tiene que pagar por sus culpas,
Y así, el que escribió mal el precio, que no es el señor Cartier, es a lo mejor un Empleado. community manager, un empleado que se Ujú. equivocó y que obviamente capaz que le hayan hecho pagar su error, ¿no? Y yo entiendo la exigencia del derecho. De hecho, en Chile, yo te comentaba, existen páginas en Instagram, cuentas en Instagram que buscan precisamente estos errores, rápidamente los comunican al público que sigue las cuentas para que aprovechen de comprar algo que efectivamente es un error. Y Ujú. entonces, efectivamente también uno puede decir inocentemente, es que, bueno, yo creí que era una oferta, que algo que cuesta $15,000 lo están vendiendo en 15. Ujú. La verdad que una oferta de ese tipo es inverosímil. Y por lo tanto, efectivamente uno puede hacer todas las exigencias de derecho y me parece bien. Me parece bien. No, y yo se lo iba a regalar a mi mamá. Miren, los abogados siempre recomiendan, yo no quiero el dinero, lo que yo quiero es que nunca vuelva a pasar esto. ¿Ah? Ujú. Cuando uno está exigiendo en un caso penal un justo castigo al que provocó el daño, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, es interesante el tema porque uno lo puede tomar de distintas aristas y aquí es donde efectivamente pareciera ser que hay un espacio en el cual la ética o el comportamiento cambia dependiendo de quién sea frente al mismo hecho. Sí, esto es muy curioso. Por ejemplo, si yo lo analizo desde un enfoque de cómo funciona nuestro cerebro, desde la neuropsicología, yo te podría decir que este joven tiene un perfil más racional y más lógico, porque donde dice, si estaba la oferta y yo lo compré, pudo haber sido un lugar fraudulento, que no era la firma Cartier, que era algún espacio Claro. falso y que él hizo la compra, ¿no? Entonces no tiene la certeza de que sea o no sea, porque a veces así puede pasar. Sí, Entonces, esta persona que es más racional pide que se le cumpla lo que compró y no quiere la devolución de su dinero, quiere el absolutamente. objeto que compró. Si fuera una persona más emocional, ahí cambia la interpretación, porque entonces se pone a pensar en tanto a Cartier no le va a doler nada, pero en cuanto a si se lo van a cobrar al empleado, si lo van a despedir, etcétera, todo eso, ahí es donde la gente empieza como a compadecerse un poco más y dice, bueno, ya, lo dejo pasar, ¿no? Porque Mm, cuántas compras no realizamos en línea que no nos llegan los productos y que no hay a quien reclamarle. Que mm, como el otro día vi a una persona que conozco, que es un youtuber, y que se compró el teléfono, el iPhone en línea, lo compró en Mercado Libre, y al final no se lo llevaron. Y lo tenían registrado como que lo habían entregado, etcétera. Entonces, estamos hablando de cosas diferentes, pero si hablamos desde la moral o la ética, pensándolos desde un enfoque más filosófico, dice, bueno, va a ser la moral diferente dependiendo de las circunstancias, ¿es o no es? claro, pero lo que yo escucho de ti es que lo que él hizo está ok, porque es un acto racional de exigir algo que es racionalmente explicable. Había un Ujú. precio, Sí. compré ese precio, exijo que me llegue la mercancía que compré ese precio. ¿Ok? Pero también aquí está el ejemplo que yo te daba en la tarde. Te decía, ¿qué pasa cuando uno le dan devuelto o de cambio más dinero que el que corresponde? Y uno se da Ujú. cuenta de eso. Sí. Uno dice, bueno, es problema de la persona que me dio el cambio o el vuelto, porque él tiene la función de dar un buen vuelto o un buen cambio. Por Ujú. lo tanto, que pague por su error. Ajá. Pero nosotros sabemos que en el contrato que hicimos previo, que algo costaba 10 y por 10 me dieron un pan, Ujú. difícilmente me pueden dar devuelto 10. Yo sé que hay algo erróneo en ese pacto. Ujú. Y entonces, puedo hacer que el otro asuma su error, no devolviéndole el dinero, pero también tiene que ver con qué pasa con uno. Y aquí es donde la ética, distinta a la moral, tiene que ver con Ujú. mi comportamiento frente a un hecho. ¿Ok? Ujú. Entonces, efectivamente, desde lo racional y desde el derecho, él tiene toda razón para exigir el derecho que tiene. Pero Ujú. desde el espacio ético, es más cuestionable su actuar porque de una u otra manera está aprovechando una circunstancia producto de un error. Ajá.
Y por lo tanto, uno racionalmente puede explicar el hecho y a todas luces, todos lo aplauden, pero de una otra manera sabemos que lo que está haciendo es, él no podría haberse comprado esos aretes si hubieran costado 235.000 pesos. Ujú. De hecho, ni siquiera hubieran dado por ahí. ¿Ya? Y también yo podría preguntarle si él habitualmente compra cosas en Cartier. ¿Ya? Ajá. Porque si él fuera un comprador de Cartier, efectivamente él dice, me encontré esto, pero yo siempre compro acá. Entonces, Ujú. la verdad que mal, pero si fue una cosa afortunada, que es lo que él comenta además, ¿ah? Ujú. Él aprovechó la oportunidad. En Chile, y yo creo que en México se usa una frase que dice que la ocasión hace el ladrón, ¿no? Ajá. Y por lo tanto, no sé qué tan distinto es esto, ¿ah? Porque al final de cuentas, yo, sabiendo que eso no vale lo que me están cobrando, aprovecho la oportunidad porque lo que estoy cobrando y exigiendo es que se cumpla el error que cometió otro. Y aquí entonces aparece algo con lo que yo me pueda sentir bien como persona. Y entonces Ujú. la ética tendrá que ver simplemente con que mi decisión me deje conforme, ¿ok? Ujú. Y aquí esa conformidad es interna. Yo sé si estoy haciendo bien o mal. Ajá. Y sostendré, aunque esté mal hecho, pero como tengo argumentos racionales que defender y que me protegen, seguiré defendiendo algo que yo internamente sé que no está bien. Por lo tanto, lo ético es más profundo, porque tiene que ver con lo que uno siente dentro respecto a Ujú. las decisiones que toma. No necesariamente frente a la decisión, sino lo que provoca la decisión en uno. Sí. Y ahí está el tema de que él se somete entonces a la exposición de no cometer nunca un error, porque así como le exigió a Cartier cumplir con el error que cometió, él hoy día no tiene ningún argumento válido para defender un error y que alguien se lo cobre, porque Sí. estaría usando su mismo principio. O sea, tú actuaste de esta manera, exigiste el error, tenías todo el derecho a exigirlo racionalmente, pero hoy Ujú. día tú, cuando cometas un error, no tienes derecho a pedir ni siquiera un algo de conmiseración contigo, dado que estoy aplicando tu misma regla. Y entonces aquí Sí. aparece Kant cuando dice que lo que tú deseas para ti también sea para el resto, ¿no? Ujú. Porque la convivencia exige un concepto que se llama honestidad, exige que las mismas reglas para los dos. Ujú. Y entonces se puede devolver en algún momento, no se va a devolver a lo mejor como el caso Cartier, pero de una otra manera yo podría con justicia decirle, cuando tú cometas un error, no acudas a mí y hazte cargo del error que cometiste. Porque cualquier argumento que tú digas no será válido, porque los Ujú. errores se pagan. Y al final de cuentas Cartier le está diciendo, los errores se pagan. ¿Qué tanto en este campo de los errores? Porque digo, cuando nace la calidad y después el Six Sigma, Sí. que se empiezan a contabilizar los errores, no es que se disminuyeron, la política cero errores realmente Mm. no solo ha servido para contabilizar los errores, para contabilizar los fallos. Por ejemplo, Six Sigma, vemos cuánto error hay en la prescripción de los medicamentos, de los tratamientos, y que Absolutamente. es increíble la cantidad de errores que cometen los médicos con ciertos medicamentos que van a tener consecuencias de vida o de Sí, enfermedad, ¿no? Aquí así estamos es. hablando de una joya o de una alhaja que hasta lo podríamos colocar en el espacio de lo superfluo, ¿no? Pero con esto que tú mencionas, yo me quedo pensando un poco cuál es el derecho y cuál es la obligación de un consumidor. No importa si es por plataforma, por e-commerce o si es presencial. Si yo voy a la tienda y el señor o la chica se equivoca y me da, si es una tienda de conveniencia o es una tiendita de pueblo, me da más de cambio o no me cobra alguna cosa que yo me estoy llevando, yo, por ejemplo, tiendo a regresar y decirle, oye, a ver, haz bien tu cuenta porque me estás cobrando de menos, ¿no? O me estás cobrando de más.
Entonces yo suelo decírselos o les regreso, o me traje el cambio, no lo conté y vengo acá y digo, ay, me dio de más y me regreso y se lo doy. Exacto. Generalmente las personas dicen, ay, muchas gracias, porque si no a mí me lo cobran, ¿no? Entonces eso es como, Mm, hasta pareciera como un acto de bondad y a mí no me parece mm, tanto como un acto de bondad, sino un acto de justicia y de legalidad. Un sí. acto que dar con el dinero de una chica, un chico Mm, que está trabajando en una tienda, llámese cartiero, llámese lo que sea, ¿no? Pero sí. porque una cosa es la marca, la empresa o los empresarios, los accionistas, y otra cosa son los empleados para mí. ¿Qué opinas de eso? Eso tiene que ver con medir el daño. Entonces uno dice, a Cartier no le estamos provocando ningún daño. A lo mejor a la señora de la tienda que se equivocó en el cambio, sí le estamos provocando un daño. Entonces, Ujú. tiene que ver con la magnitud del daño y eso es lo que medimos. Entonces, nuestra ética está determinada por el daño que hacemos más o menos. Entonces, ahí hay un espacio que es complejo y es gris, pero también es cultural. Porque esto Ujú. le pasó a él en México, con Cartier México, no con Cartier de Francia. En Ajá. Estados Unidos hay una cultura de la honestidad en donde efectivamente si la tienda se equivoca, le dice perfecto, ni siquiera lo llama para tratar de arreglar el asunto, el Ujú. producto llega a la casa, no hay Sí. comunicación. ¿Por qué? Ujú. Porque hay una cultura de que el error se asume, y aquí el error de Cartier es que no asume el error y calienta este sistema. Sí. Y traslada el problema ya no al hecho de la venta, sino que lo traslada a la intermediación para no responder frente al compromiso. Y ahí se sale de esto de el mayor precio, el menor precio, sino que se sale porque responde Cartier México. Y Ajá. Cartier México responde culturalmente como mexicano, que hubiera pasado Ujú. lo mismo en Chile. En Estados Unidos o en otros países simplemente responden. Ajá. No hay mayor conversación porque se asume el error y se asume que no es error del cliente. Y Ujú. aquí lo que quisieron decir es, oiga, es cierto que cometimos un error, pero usted no puede aprovecharse de nosotros. Esa conversación en Estados Unidos no existe. Y Exacto. entonces obedece al espacio moral, al Ujú. espacio cultural. ¿Ah? Entonces Cartier quiere hacer sentir a esta persona como un aprovechado. Ujú. Y esta persona dice, no, pues yo le gané a Cartier porque por su error tiene que pagarme como corresponde. Pero eso es muy cultural. Sí. Y entonces donde está el error en este caso es la respuesta de Cartier. Porque además trata de convencerlo, asumiendo su error, ofreciéndole 8.000 pesos. Sí, Sí. sí, porque realmente podía no ofrecerle nada, pero no, quiso y dijo, regalémosle esto, que como es un don nadie, igual le puede Ajá. gustar. ¿Eh? Eso es Y- ofensivo y a mí me parece que ahí hubo exactamente, un mal manejo que creo absolutamente. que va más allá de quien puso mal el precio. Ahora nos Sí, vamos al nivel directivo, el mal manejo que está haciendo y cómo es que absolutamente. crece hasta hablar acerca de los diamantes de sangre, que digo, muchas personas sabemos cómo es que los extraen de África, ¿no? Por supuesto, entonces, ¿qué es lo que hizo Cartier? Permitió que se abriera una conversación en donde empiezan a atacar a la marca, donde aparecen los diamantes de sangre, donde aparece que estos tipos siempre nos han engañado, Que son entonces, explotadores. es Ujú. que son explotadores. Entonces Sí, Cartier pagó mucho más caro que sus aros el sí. caso. Y eso fue un mal manejo por no asumir el error. Porque aquí es donde este caso no existiría si simplemente a esta persona le hubieran llegado los aretes que compró. Y ellos internamente hacen el aprendizaje, todo eso, pero esta polémica es mucho más costosa que Sí. los aretes. Los aretes hoy día son marginales, no tienen ningún... $15.000 para poder limpiar nuevamente la imagen de Cartier y todo eso, vale mucho más dinero. Por lo tanto, yo creo que siempre es que este es el gran tema ético, al final de cuentas, ¿qué decido frente a algo? Y Sí. siempre hay dos o tres opciones, pero siempre hay una decisión que tomar. Y cada decisión tiene su costo.
Aquí Sí. Cartier, como bien dices tú, tomó una muy mala decisión. Y lo más probable es que la decisión la haya tomado el jefe o la jefatura de esta persona que pone los artículos en el marketplace, porque estaban tratando de salvarse ellos, porque esto es una cadena. En algún momento Claro. llega hasta una gerencia, ¿no? Ujú. Quisieron ir tapando el tema, resolviéndolo, pero mientras, como dicen, quien más explica, más se complica. Yo Sí. creo que al final de cuentas eso es lo que pasó y ya no es el caso de la persona que compra, sino el mal manejo de esta empresa que abre un espacio que no debió abrir porque se transforma en noticia. Este personaje se transforma en un héroe, un héroe Ujú. que, un David que le gana a Goliat. Ajá. Eh, y bueno, y la gente siente satisfacción cuando uno le gana la pelea a un grande. Aquí Exacto. hay, también hay una cosa media de masa, un tema sociológico, de ganarle alguna vez a aquellos que son símbolos de la opresión permanente a la sociedad. ¿Ah? Estos Ujú. super empresarios y todas esas cosas. Por eso que se mezclan muchas cosas en torno a este caso. Y ahí mi reflexión es precisamente que Cartier no manejó bien la situación. Vamos, lo que pudo haber sido un error de alguien, de un número, ¿verdad? Sí, Aquí se comprometió mucho hasta el director de Cartier México. ¿Por qué? Tal vez una negociación de decirle, mira, admitimos el error, te entregamos un par de aretes, no dos, ¿no? Y callamos todo esto, porque claro. ahora toda su serie de esos aretes, ¿quién de las personas que suelen presumir que tienen la exclusividad, etcétera, eso? ¿Quién les va Exacto. a comprar esos aretes? O sea, ahí tiene un impacto. El otro impacto es el impacto en la marca. El otro impacto que tiene que ver con el abuso del trabajo infantil en África, por eso les llaman de alguna manera la explotación y todo eso, que ya se Mm, hizo de ese tamaño. Entonces, exacto. ¿cómo algo que cuesta 500,000 pesos, porque al final los dos pares de aretes son 500,000 pesos, ¿cuánto les va a costar? Y eso es pensando desde la ética, desde la moral, desde la Mm. toma de decisiones, desde la manera en que se maneja una crisis de ese tipo, cómo se Sí. Aunque enfrenta no sé si los abuelos, y, pero y es un consejo antiguo, cuenta hasta ujú, 10. sí, O sea, antes de reaccionar, no reacciones. La reacción casi siempre viene con la energía del impulso inicial, por lo tanto, lo más ujú, probable es que sea bien torpe la reacción. Lo que debería haber venido era una acción, no una reacción. Y por lo tanto, claro, si hubieran tomado los 10 segundos de pensar y decir, ¿qué nos significa esto? Sabiendo que hoy día existen redes sociales, sabiendo que México no es igual que Chile. En Chile, si esto pasa, se sabe en Chile. Si ujú, esto pasa en México, se sabe en muchos lugares más allá de México. Llega a Estados Unidos. Por lo llega a tanto, España, llega a Europa. Ujú, ¿no es cierto? Porque sí, hay muchos mexicanos en el mundo y el mexicano suele vivir fuera, pero siempre muy conectado a su país. Entonces, sí, la repercusión de un caso como este es muy amplia. Y ujú, eso un directivo siempre lo tiene que tener. Por lo tanto, los directivos no pueden reaccionar a las situaciones, sino que deben accionar. Y eso significa que hay un proceso reflexivo previo. Entonces, claro. no me pongo a ofrecer cualquier cosa, no, no, Y eso fue calculo, una burla. mido, Ujú, exactamente. Así que es el justo pago a Cartier, los aros, por supuesto que sí, eso bien merecido se los tiene la persona, pero también por la mala forma de tratar el tema. sí, Eh, en fin, y los aros era lo más barato, ¿eh? Ojo, porque sí, él podría haber hecho exigible el valor. Yo siempre hago un ejemplo que digo, antiguamente los almaceneros nos daban vuelto o el cambio con dulces. ujú, Entonces uno decía, no sé, sobraban 20 pesos, 30 pesos, en Chile 30 pesos es poca plata, en México un poco más, 2 pesos serán, y entonces nos decía, ya toma, ahí tienes 5 dulces, ¿qué equivalían sí, a eso? Pero ujú, eso era menos dinero, porque el ajá, costo de esos dulces era menor, el precio de venta eran claro, 10. Entonces ellos podrían haber jugado con eso y darle el vuelto en dulce y no con los aros, podrían haberle devuelto $15,000 y no manchar sus aros. Como bien sí, dices tú. Eh, por eso hay muy poco cálculo, hay muy poca previsión y hay muy poco análisis por parte del directivo México de Cartier. Hay una... yo creo que él cometió muchos errores,
cometió muchos errores. Y el ciudadano mexicano exigió sus derechos que por ley tiene. Y punto. Claro, claro. Y otra cosa que yo quisiera como dejar aquí para que reflexionemos. Cuando nosotros no tenemos desarrollado el pensamiento sistémico, ¿qué es esto? Exacto. Es que yo piense, a ver, justo lo que dices, ¿cuánto cuesta? El precio es una cosa, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto nos Exacto. cuesta aquí en la tienda esto? No, nos va a costar el 50%, ponle, cuando mucho, ¿no? Exacto, El exacto, exacto. 50%. Entonces son 250,000 pesos, allá exagerándole, ¿no? Que me cuesten esos aretes. 250,000, ok. ¿Cuánto me cuesta la imagen y todo esto en redes? Eso es muy caro, me va a costar. ¿Cuánto va a costar el impacto en la marca? ¿Cuánto va a costar en esta línea de producción de estos aretes? ¿Cuánto va a costar en la identidad de mis clientes muy exclusivos? ¿Qué van a decir? Si yo Sí. parto de la base de que el otro es abusivo, lo que yo estoy mostrando es que yo soy poco competente para resolver Exacto. problemas que son críticos y sobre todo para resolver crisis mediáticas, ¿no? Y exige su derecho pasa a un segundo plano porque el real problema que hay aquí es cómo reacciona Cartier frente a un problema de este tipo y el Sí, costo que va a tener que asumir que es mucho mayor que un par de aretes. uh-huh. Esto se resolvía adentro. Exacto. Páguele, páguele y dejemos esto hasta aquí, porque que empiecen a comentar que son diamantes con sangre, es muy difícil sacar esas pequeñas frases, porque se daña un mercado. Uh-huh. Y efectivamente hay gente que usa Cartier, no sé si verá esta noticia, pero de una otra manera sí genera un ruido que las marcas no necesitan. Exacto. Eh, y que trabajan mucho por no tener ese ruido. O sea, el tema de los diamantes con sangre o el uso de niños para la explotación Uh-huh. de estos minerales Los es trabajos conocido en el forzados. Uh-huh. mundo, Sí, exacto. Por lo tanto, abre una conversación que este tipo de empresas no quiere, no necesita. Y de hecho trabajan mucho para que esas conversaciones no existan, no se uh-huh. levanten, que no hayan Exacto. protestas. Uh-huh. Por lo tanto, efectivamente, no sé, yo creo que es interesante el caso y sacar el caso a un lugar distinto me parece súper interesante porque pone el problema en el lugar que corresponde. Aquí hay un ciudadano mexicano que exige sus derechos como consumidor y bienvenido sea que le hayan pagado por lo que él compró. Si ellos, por ejemplo, le hubieran entregado sus aretes y además con una carta de que Cartier cumple su palabra, el error fue nuestro, nosotros lo reconocemos, le hubieran dado un giro a su marketing increíble, pero lo hicieron al revés y ahora se les está revirtiendo y creo que eso es peor. Y esto, vamos, para quienes están aquí con nosotros que tienen negocios, que tienen emprendimientos o que trabajan en una empresa, siempre, siempre, todo aquello que tiene que ver con riesgo de marca, de la identidad de marca, o riesgo de perder dinero, de perder un producto, un grupo de clientes, es muy importante sentarse, reflexionar antes de reaccionar de rápido, de estómago, de intestino, sentarse a reflexionar con varias personas, hacer un equipo colegiado para reflexionar cómo resolvemos esto, cómo le damos la vuelta y cuál puede ser la solución más barata, caray, ¿no? Por supuesto, y ahí está que esto nos pasa en el día a día, en cualquier cosa de la vida, Uh-huh. en la relación de pareja, en una conversación Sí, con un hijo frente a un problema, en la conversación con un compañero de trabajo también frente a algo. Siempre estamos reaccionando. Es acción con o sea, uh-huh. reaccionando. Y yo Sí, creo que uno debe accionar, uh-huh. porque en la reacción es impulso, es emocionalidad, no hay análisis, no hay pensamiento. Por eso que esos 10 segundos que te pueden dar la calma necesaria para decir, voy a respirar, voy a contar hasta 10, esos 10 segundos son vitales para muchas cosas que pueden venir posteriormente a tu respuesta. Y entonces Sí, muchas veces la reacción que siempre es en caliente, poco racional, muchas veces muy poco racional, nos hace cometer errores enormes y a veces un problema pequeño, porque realmente $15,000 para Cartier es un problema pequeño, se sí, transforma en un problema de $100,000 por haber reaccionado.
no Yo simplemente creo que haber más. puesto, como se dice en el fútbol, la pelota en el piso y más, por supuesto que sí, por supuesto Yo que creo que sí. más. Entonces, la lección, y desde el punto de vista ético también, es cómo reaccionamos frente a los problemas y que todo problema requiere su tiempo y su calma para que de uno venga también la mejor versión de uno enfrentando ese problema. Sí, La más sabia. Acuérdense que el sabio se caracteriza más bien por su silencio que por sus palabras. Por lo tanto, tiene que ver un poco que ahí aparece esta palabra, el silencio, que un gran amigo, antes de tomar una decisión, siempre pareciera ser que es un buen momento para tener silencio y decir, ok, ya respiré, puedo responder. Entonces pasa en todos los aspectos de la vida, ¿no? Muchas veces somos muy emocionales, muy impulsivos, muy sobrecalientes. sí. También nos distingue como culturas, ¿ah? Somos culturas que somos desde la emocionalidad casi siempre, Ujú. ¿qué es lo que los anglosajones les falta? Nosotros tenemos que nos sobra y a ellos a veces les falta, pues son muy fríos, son muy racionales y les falta también ese calor que nosotros tenemos, ¿no? Sí. Por eso es que a ellos también les gusta tanto nuestra cultura, porque dicen cómo son tan felices estas personas, cómo lo pasan tan bien, ¿no? Sí. Frente a sus circunstancias, son tan alegres, ¿no? Porque se Ujú. provocan esos choques. No es malo ser emocional, pero efectivamente a Por veces nos lleva supuesto. a tomar decisiones que a veces agravan un problema más que arreglarlo. Exactamente. Eso. Pues bueno, nos podríamos seguir hablando más de esto, sin embargo, no queremos hacer en larguísimos estas charlas, pero sí Sí. ponerlos desde el enfoque racional o de la neuropsicología y Mm, desde la filosofía, que nosotros encontremos mm, caminos de reflexión para tomar mejores sí. decisiones y que estos casos sean útiles para que nosotros tomemos mejores decisiones y que nos sintamos mejor con lo que hacemos, tanto como consumidores, tanto como proveedores, tanto como personas que interactuamos en el mundo. ¿Con qué te despides, Felipe? Con que nunca hay que subestimar a nadie. Yo creo que aquí lo que Cartier hizo fue subestimar a una persona, sobre todo cuando va y le dice, el director de derecho, ofrécele una champaña que él nunca se va a poder comprar y Sí, esta cartera para guardar, eso fue horroroso y eso fue sí. subestimar al otro. Y por lo tanto, eso es un acto de soberbia, de falta de humildad y por lo tanto yo creo que eso es como aprendizaje. Efectivamente hay que ser humilde, hay que agachar la cabeza y principalmente reconocer los errores. Porque en la medida que uno los reconoce, todo lo demás se facilita. Sí, yo coincido contigo, adentro está la clave, acá adentro está la clave, es decir, Sí, cometimos un error, ok, sí. reflexionemos, ¿qué es lo más Mm, barato, qué es lo más caro, qué es lo mejor, qué es lo que cuida esto? Cuidemos distintos ángulos para todas las exacto. decisiones que son críticas en la vida, que son el casarte, el divorciarte, el denunciar, Así es. todo eso requiere reflexión, ¿no? Porque, y además Absolutamente. consulta, ¿no? Absolutamente. Sí. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. Aquí les esperamos y vamos a seguir haciendo las gestiones para que ya a nuestro querido Felipe le den la chance Sí. de estar en vivo. Le pido que nos ayuden con su cuenta, que lo sigan para que le ayudemos a subir y que le logremos tener sus 1000 seguidores. Les agradecemos mucho y nos vemos en la próxima. ¿Vale? Chao, Bueno, chao. Gracias, gracias. Felipe. Chao, Un abrazo chao. hasta el Chao. sur.